Vamos a hablar de ese reino en el cual el sermón de esta tarde, ¿cuál es? El Padre nos ha confiado su reino y nos llamó con propósito. A toda la iglesia de Jesucristo y a todo lo que el Señor llamare, el Señor le confía en su reino cosas muy importantes, sobre todo las espirituales. Y dentro de ello, Él nos ha llamado con un propósito. Usted no fue llamado de balde, no fue llamado como para pensar o decir, bueno, yo voy a ir al templo solamente para poder cantar a Dios, leer la Biblia un momento y escuchar su palabra. Claro, ese es al inicio. Pero luego de ello el Señor nos amplía la visión, nos amplía y nos da un enfoque mayor a lo que nosotros pensábamos. Por ejemplo, en cuanto a mí, yo dije, me voy a arrepentir para ser salvo. Ese fue mi pensamiento, esa fue mi idea, solamente arrepentirme para ser salvo. Otros dijeron, yo me arrepiento para cambiar, quiero ser una persona diferente, ya no quiero ser pues la misma persona de siempre, que hago daño a la sociedad, a mi familia, etc. Y muchas personas pues venimos con diferentes tipos de pensamientos, pero oyendo la Escritura el Señor nos amplía el panorama y nos hace ver que no solamente fuimos llamados, sino que tenemos un propósito en el reino de Dios. Ya conmigo, tengo un propósito en el reino de Dios. Gracias por tu tristeza, puede hacerlo mejor. Tengo un propósito en el reino de Dios. Amén. Usted tiene un propósito y eso lo vamos a ver más adelante. La Escritura decía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, según Lucas 12:32. Recuerdo que cuando el Señor me llamó en el año 1999, que no está muy cerca, recuerdo que en ese año yo tenía 19 años, era un joven todavía, en el cual Dios me tocó en esa esquina que siempre les digo. En esa esquina Dios me alcanzó, no sé qué de bueno vio en mí, pero Él me alcanzó en esa esquina, de las cuales a través de las alabanzas escuché del grupo Inspiración de David Ansaba, Gózate delante del Señor y muchas cosas más. Y mientras iba escuchando, Dios tocó mi corazón, tocó mi espíritu adentro, en mi ser interior, y me produjo el querer cambiar y el querer dejar las cosas de este mundo. No fue fácil, porque las personas que tienen 19 años son las personas que más quieren disfrutar de las cosas de este mundo. Las personas que tienen de 19 años, 20 años, 25 a 30 años son las personas que dicen goza la vida, porque no hay nadie que no goza por ti. Y muchas cosas más. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Solamente lo que Dios puede hacer, lo que ningún padre, ningún hermano mayor puede hacer en un hijo menor y en una persona, lo hace Jesucristo con su poder. Amén. Él nos toca, nos cambia, nos muda, cambia nuestros pensamientos. Amén. Entonces, cuando empecé a congregar junto a mis pastores Sergio Mesa y Paulina Paredes, estuve ahí, hermano, muchos años, de los cuales los primeros años me dediqué a crecer espiritualmente. Mi meta era solamente aprender, era conocer las Escrituras, era saber en cuanto a las cosas de Dios. Yo no me iba a mirar los errores ni las fallas de las personas. Es más, yo no pensaba que nadie tenía fallas o que alguien tenía fallas, porque mi meta era crecer. Mi enfoque era querer aprender de Cristo Jesús. Y siempre llegaban a las 4 de la tarde, estaba ahí muchos años desde el inicio, y cuando empecé a ir a los cultos, yo tenía un hambre de las cosas de Dios hasta hoy.
esa hambre, hermano, todavía tengo un hambre en abundancia de las cosas de Dios. Y me había enamorado fuertemente de Dios. La Escritura dice que has dejado tu primer amor. Yo creo que en parte podemos decir eso, ¿no? Que a veces dejamos el primer amor, pero en cuanto a mí, siento que me enamoro más de Dios, a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Siento que me enamoro más de Dios. Eso te pasa a ti, dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y mi amor por Dios iba creciendo, a pesar que no entendía la palabra de Dios, a pesar que no conocía mucho las Escrituras, a pesar que incluso me era difícil poder saber por dónde empiezo a leer. No sé si eso le ha pasado a usted, que usted tiene una Biblia en la mano, pero usted no sabe cómo va a empezar, por dónde va a empezar. Y mi pastor decía, pues, cómete el pescado y no los huesos. Entonces vea allá a los evangelios y empieza desde Mateo capítulo 2 en adelante, y la genealogía pues nos dejaba ahí para que nosotros no nos confundamos y sigamos aprendiendo del Maestro, que es el Espíritu Santo hoy en día. Amén, gloria a Dios. Así que mi interés era aprender las Escrituras, conocer. Se da cuenta que al principio, cuando estaba en esa esquina, yo dije, voy a arrepentirme para ser ¿qué? Salvo. Pero cuando ya estuve en el templo, ahora dije, voy a crecer espiritualmente. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien dice, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer en esa gracia. Ya usted no va a aumentar en tamaño físico. No está hablando del tamaño físico, así que los jóvenes que tienen menos de 18 no piensen que va a crecer, en este caso, un poco más, y los que tienen 40 o 50 no piensen que va a crecer físicamente, sino que es un crecimiento espiritual. Muchos años estuve ahí en la iglesia del Ágape. Vuestros pastores son testigos de todo ello, de cómo estuve sirviendo a Cristo Jesús. Más adelante incluso me fueron delegados algunas cosas, me fueron confiadas de parte del Señor, y ahí hasta el año 2006, donde en el año 2006 ya, después de 7 años, el Señor me promovió a ser un siervo de Dios. Mire, 7 años, de las cuales, como le dije, solamente me dediqué a crecer. Sí, ahora puede ser que en el templo, hermano, que usted venga con un deseo, que quiera aprender, y haya personas que en el camino pues van a querer interrumpir su crecimiento. Tenemos que ser bien claros que no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay discípulo perfecto. Amén. Entonces mi enfoque tiene que ser en Jesús para crecer espiritualmente. Amén. ¿Quién debe ser mi enfoque? Jesús de Nazaret. Porque si yo empiezo a mirar las debilidades de mis hermanos, las debilidades de los siervos, las debilidades de mis líderes, las debilidades de los profetas, de los salmistas, etc., entonces me voy a atascar. Una de las hermanas me dice, siervo, ha pasado tantas cosas en mi vida de las cuales yo no pensaba que los líderes eran así. Empezó a decirme, y si no hay iglesia perfecta, pues no hay pastor perfecto, entonces creo que no sirve ir a la iglesia, no tiene sentido. A lo que el Espíritu Santo me puso una respuesta. Le dije, el detalle es que tú te has detenido, le digo, es porque tú dejaste de mirar a Jesús. Si uno se detiene en el camino, en su crecimiento espiritual, es porque dejó de mirar al blanco. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Y cuando usted empieza a mirar a Jesús, lo que está a su costado, lo que está a su lado derecho o izquierdo, no lo va a importar,
porque su mirada es en aquel que dio su vida, en aquel que es perfecto, en aquel que vino, hermano, para poder nosotros heredar la gloria eterna. Aleluya. Entonces mi enfoque tiene que ser ¿quién? Jesús, para poder ¿qué? Crecer. Para poder crecer, Él tiene que ser siempre mi modelo. ¿Sí? Él tiene que ser mi modelo. Ahora hay personas que dicen, no, yo quiero un pastor que sea un hombre de oración, que compre incluso una Biblia de $500, que Dios lo use, que con la mirada nada más que Dios sane a los enfermos. Y piden tantas cosas, hermano, de un siervo, de una sierva. Pero acuérdate que Judas tenía el mejor maestro, tenía el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, pero este se perdió por la avaricia, hermano. No consiste en tener un buen pastor, porque ya el buen pastor ya dio su vida por ti. Necesitamos ser, hermanos, fuertes, necesitamos estar firmes en Cristo Jesús contra todo viento y marea. A su nombre. Puesto los ojos en Jesus Christ, en Jesucristo, hermano. En Él tiene que estar siempre mi enfoque. ¿Qué le pasó a Pedro cuando vio que se estaba hundiendo? ¿Qué le pasó? Él empezó a ver ¿qué? El mar. Y cuando él empieza a ver el mar y empieza a ver el sacudón, hermano, ahí la tempestad, él dejó de mirar a Jesús. Escucha esto. Dile a tu problema, para ti ya no es problema, y tu problema se acaba porque el problema lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y mira el problema, ya no hay problema. Así no. Y Jesús le levanta y le dice, ¿por qué dudaste? Lo sacó. Mire, este hombre Pedro era un pescador. ¿Qué era? Pescador. Y todo pescador era un nadador. Podía nadar, pero sin embargo este se hizo como un niñito y Señor, sálvame, Señor, sálvame. A su nombre. A veces hay momentos donde nos vamos a hacer como niñitos. Está bien, la Biblia dice que el Señor nos mima incluso, y en medio de ello pues el Señor quiere que podamos siempre avanzar. Ya conmigo, tengo que avanzar en Cristo. Como el logotipo dice, el reino de Dios avanza, aleluya. Así que avanza, toca una o dos personas y dile, avanza, hermano, no te detengas, dile, avanza, avanza, aleluya. Sí, que con alabanza usted pasa. Amén, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Muy bien. Punto número 1, vamos a ver cómo Dios el Señor nos llama. 1, de entre millares de personas el Padre Dios te llamó a ti. Amén. Según 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Padre Dios nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Eso es perfección. Sí, ahora el Señor pensó en ti. El Padre pensó en mí. El Padre pensó en todos los que hoy son hijos de Dios. ¿Y cuántos ya partieron a la gloria? Pero ese llamamiento en el cual el Señor nos hizo, mire, Dios nos hizo un llamado tan especial que nosotros atinamos y obedecimos a ese llamado. Porque entre millones de personas, mire, hay gente que tienen, están en los altos poderes de un buen estatus social, ¿no? Están en las zonas incluso de eminencia. Muchos de ellos son profesionales, otros siempre andan con la corbata de día y de noche. Gente empresaria, gente, hermano, que es pudiente, gente que en sí se le ve su profesionalismo, incluso en el modo de caminar, su ética intelectual y moral. Pero
hay personas que dentro de ellos no sirven a Dios. Y no te vayas a incomodar si usted es profesional, hermano, amigo, que me ve en YouTube, no se va a incomodar. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació llamar al que Él quiere llamar. A su nombre. Al que Él quiere llamar, y el que obedece ese llamado, entonces es bienvenido al reino de Dios. Ahora, cuando yo digo al que Él quiere llamar, es decir, porque no todos aceptan esta gracia. Jesucristo o Jesús de Nazaret en esa cruz dio su vida por toda la humanidad. Amén o no amén. Pero no todos van a aceptar esa salvación. No todos van a aceptar ese regalo. No todos van a querer, hermanos, acercarse a Dios. Por ejemplo, en cuanto a ti, algunas personas estaban en las últimas ya para acercarse a Dios. ¿Cómo era nuestro corazón? ¿Cómo era nuestro corazón? Hubo un hermano que entró por la puerta y se tiró, hermano, de guata, de barriga, y empezó a llorar como un niño. Yo no sabía por qué lo hacía, y él dijo, me quiero arrepentir, me quiero arrepentir. Y estaba ahí con su hermano. Dije, te quiere arrepentir. De verdad no era lágrimas de cocodrilo, era lágrimas de corazón. Se le veía que quería arrepentirse. Y después de un tiempo él dice, yo sufría de esta enfermedad que me salía sangre por las encías. Hermanos, le caía sangre y había momentos que tenía que ir allá al lavatorio para poder lavarse la boca porque le caía literalmente sangre. Y hoy está sano para la gloria de Dios. Jesucristo lo sanó, Jesucristo lo liberó, aleluya. Pero hay gente, hermano, que es más dura que la pila Duracell, que no va a querer aceptar la gracia de Jesucristo, no va a querer aceptar este gran regalo. Jesús lo dijo a aquella mujer, si supieras el don de Dios, aleluya. ¿Y quién te está diciendo, dame de beber? Entonces tú lo darías agua, y Él te daría agua de vida eterna. Aleluya, agua de vida eterna, agua que salta para vida eterna. Alabado sea Cristo. A su nombre. Entonces el Señor nos eligió de entre millares de personas. Qué gran privilegio. ¿Cuántos se sienten privilegiados por el Señor? Si es así, dale un fuerte aplauso a aquel que te llamó, a aquel que pensó en ti. Aleluya, gloria a Dios. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre Celestial no lo trae. Juan capítulo 6, versículo 44. Ahí lo dice. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Es decir, que el Padre Dios está tocando los corazones. Y Él es el encargado, por medio de su Espíritu Santo, traer a los hombres para que puedan obtener esta gracia salvadora, este regalo, y puedan entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo hace? El Padre Celestial. Amén. Ve, Jesucristo tiene la misma autoridad para elegir a quien Él conoce. Y eso vamos a desarrollar más adelante, ese término, Él nos conoce. Juan 15, 16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. ¿Sí? El Señor es quien nos eligió. Jesucristo está hablando ahí, ojo. Jesucristo mismo está hablando ahí, y Él está diciendo claramente, vosotros no me elegisteis a mí. ¿Quién nos eligió? Jesucristo, con la misma autoridad del Padre. Amén. Punto número 2. ¿Para qué nos llamó nuestro Señor? Aquí le voy a dar un buen extracto espiritual aquí para fortalecer su alma
y su cuerpo. Punto número 1, o A, nos llamó con llamamiento santo y desde antes de la fundación del mundo. Miremos 2 Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 9. Miren lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice que nos salvó, nos llamó, y ese llamamiento fue un llamamiento santo. La palabra santo quiere decir separado para Dios. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. A usted le separaron, a mí me separaron para Dios. Ahora, los que enseñan las escrituras en la parte de afuera y que salen a predicar, siempre enseñemos esto, porque los hombres dicen: pero la Biblia lo escribieron los hombres. Claro que lo escribieron los hombres, pero ¿qué tipo de hombres? El mismo el apóstol dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, fueron los que relataron o escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es divina en un corazón humano, divino porque vino de Dios. Y Dios puso en el corazón de los humanos, no menos de 40 personas Dios usó para plasmar las escrituras y de esta manera traernos su mensaje. Y el mensaje más grande es Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el mensaje más grande, Cristo Jesús, porque en Él y por Él y para Él nosotros vivimos. A su nombre. Así que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. Usted fue separado para Dios. ¿Cuántos saben que en medio de su entorno hay pruebas, hay luchas, y alguien viene y te dice: vecinito, va a ser mi fiestita, vamos a comer, vamos a bailar también, vecinito, quiere ir a mi fiesta? ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué dice? Ya voy a ir a ponerme la pollera para ir a bailar. ¿Así lo dice? No, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Usted sabe que ya fue separado para Dios. Usted dice: no vecino, ya no puedo participar en esas cosas. Ahora llevo mi Biblia, más bien te invito a la iglesia. Vamos, que escuche la palabra, porque usted es un testigo fiel del cambio que Dios hizo en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Sí, entonces usted fue separado para Dios. ¿Cuál es la evidencia? Porque estas horas, ¿dónde debería estar? A ver, ¿dónde debería estar? Bailando con Rosiguar. ¿Qué debería estar haciendo, hermano? Tomando ahí unas cuantas margaritas. Estas horas, en estos días, por ejemplo, ya estaría con la pelota ahí. O estaría, hermano, allá en un camping ahí, ¿no? En un paseo campestre. ¿Dónde estaría, hermano? O ya alistándose para ir a una fiesta por ahí, o ir a visitar al brujo. El brujo creo que me va a traer buenos augurios el día de hoy. Terrible. Entonces ya estaríamos pensando en otras cosas. Pero ¿sabe qué? Ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Y día a día el Señor nos va perfeccionando, día a día nos va separando y nos va santificando con su Espíritu de gracia. Aleluya, es Él quien nos cambia y nos llamó desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa eso? Escucha esto. Versión Edgar Burgos: desde antes que empiece el día cero en la tierra. Su nombre. Desde ahí el
Señor nos llamó desde antes, escucha esto, desde antes que crea incluso a los ángeles. Desde ahí el Señor ya nos conoce, porque escucha, el Cordero fue inmolado ya antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 3:8. El diablo pensó y dijo: voy a engañar a Adán. Pero el diablo no sabía que él ya estaba engañado, porque Jesús ya había ido ya a la cruz del Calvario antes de la fundación del mundo. Entonces el engañado fue engañado. ¿Sí? ¿Quién fue ese engañado? El diablo. Él mismo, hermano. Ahí dice en Apocalipsis 13:8 que ese Cordero, que es prototipo de Jesús, como Juan el Bautista lo mencionó simbólicamente, dice que Él ya había sido inmolado, había sido, en otras palabras, ya crucificado nuestro Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo. Eso no lo vamos a entender con nuestra mente finita, nuestra mente limitada. No lo vamos a poder comprender, solamente usted créalo que así fue. Aleluya. Créela y déle gloria a Dios, porque Él lo hizo ya por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:2, a ver, ¿alguien quiere leer 1 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 2? Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 2. Gloria a Dios. A ver. Primera de Pedro 1:2. Amén. ¿Qué dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Muy bien. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien. Elegidos según, ¿qué dice? La presencia de Dios. No, lea de nuevo. ¿Elegidos según qué? La presencia de Dios. Lea de nuevo. ¿Elegidos según qué? La presencia de Dios Padre. Vuélvale a leer de nuevo. ¿Elegidos según qué? La presencia de Dios Padre. Presciencia, no es presencia. Lea bien. Por eso le digo, lea bien. ¿Y qué significa presciencia? Antes que exista la ciencia. Presciencia quiere decir un preconocimiento anticipado. Elegido, usted y yo fuimos elegidos ya de antemano para ser rociados por esa sangre bendita, y no por vista. No espere, hermano, que le caiga un chorro de sangre en la frente como para que diga: ya usted está sellado por la sangre de Jesús. No. Eso se recibe por fe. Amén, gloria a Dios. Efesios 2:8 lo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y esa fe vino, según Romanos 17, por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted escuchó ese mensaje, cuando usted escuchó que Cristo estaba ahí para poder perdonarle sus pecados y para poder salvarlo y para que usted incluso reciba una sanidad, desde ese momento Dios le dio fe. Usted lo creyó por la fe que Dios le dio a usted y por eso aceptó a Cristo. Y ahora es una nueva criatura y es un hijo de Dios. Aleluya. Por eso ahí se efectuó la salvación, como dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó. Ahí se efectuó la salvación cuando usted lo creyó a Jesucristo. Amén. En el versículo 18 de 1 de Pedro dice que se había pagado un rescate, sabiendo que fuiste rescatado, dice, de vuestra vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir, dice, la recibisteis de vuestros padres. ¿Y qué habíamos recibido, por ejemplo, de nuestros padres? El padre que nos enseñó,
hijo, anda, cómprame una cervecita ahí a la tienda, mientras estaba tomando ahí con Filomeno. Eso aprendimos como escuela, ya dijimos, y cuando usted creció, dijo, hijo, tú también, ahora corre, cómprame una caja. Usted ya no pidió una cerveza, sino una caja, ¿no? Y alguien vio a sus padres que iban a la fiesta y venían, hermano, después de varias horas. Ese modelo simplecito, sencillo, fue suficiente para que también usted haga lo mismo cuando era grande. Y así muchas cosas más aprendimos. Esa vana manera de vivir, ¿sí? Alguien dijo, voy a ir y voy a inclinarme sobre una imagen, porque a través de esa imagen es un mediador para acercarme a Dios. Y era una muestra de botón para muchos de nosotros ver a nuestros padres de esa manera, y luego de ello hacíamos lo mismo. Hasta algunos han cargado han cargado, hermano, mantos. Hemos ido a dejar, hermano, a esas figuras, hemos ido a dejar dinero, porque esas cosas nos enseñaron nuestra vana manera de vivir. Incluso el ladrón dejaba ahí un par de soles y decía, Virgencita, bendíceme para ir a robar más. Miren, todo eso se aprendió de nuestros padres, todo eso se aprendió de las personas que nos sucedieron. Esa vana manera de vivir, de ahí el Señor nos rescató, aleluya. Desde ahí el Señor, y no con plata, no con oro, sino con su sangre limpia, sin mancha y sin contaminación, como un cordero, aleluya. Y en el versículo 20 dice que este cordero, una vez más, lo que decía en Apocalipsis 13:8, que fue inmolado delante de la fundación del mundo, ya destinado, dice este cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, ¿cuánto tiempo pasó desde antes que empiece el año cero? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no lo sé, hermano, desde el día que el Señor fue a esa cruz, desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo sé, y creo que ningún teólogo, ningún hermano estudioso de las Escrituras, aunque lo haya leído como 200 veces toda la Biblia, no sabría desde antes del año cero cuándo fue el Señor de antemano ya crucificado. No lo sabemos, pero ahí lo dice, desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todas las cosas que nosotros podemos ver. Amén. Y cuando habla antes de la fundación del mundo, se refiere específicamente del mundo físico y del mundo espiritual. Y una más, antes que Luzbel sea creado, incluso, y él no lo sabía. Es su nombre. Aleluya. Antes de la fundación del mundo físico y del mundo espiritual. Por eso que cuando estaba en esa cruz Jesús, el diablo no sabía que el Padre sabía que tú ahora ya sabemos que Cristo lo iba a derrotar por medio de esa sangre. Aleluya. Él no lo sabía, pero ya Cristo lo sabía, ya el Padre lo sabía, ya los ángeles de Dios lo sabían. Aleluya. En Efesios, miremos en Efesios 1:4, dice que fuimos elegidos, dice también, fuimos elegidos, dice, desde antes de la fundación del mundo. Escucha esto, el Señor te eligió, el Señor te llamó, el Señor ya te salvó desde antes de la fundación del mundo. Puede ser, hermano, un poco extremista lo que estoy diciendo, ya te salvó desde antes de la fundación del mundo, pero su sangre, hermano, puede redimir, hermano, de una manera gloriosa, que dice, según nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo.
mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el proceso de la santificación. Nosotros con la sangre de Jesucristo fuimos salvados y fuimos perdonados y fuimos limpiados. ¿Sí? Pero ese proceso para heredar la salvación eterna ya ahí en un tiempo futuro, y ese proceso de santificación es continuo. Es continuo. ¿Sí? Ahora, si usted ya es perfecto, yo soy perfecto, soy apóstol, muy bien. Si usted es perfecto y es apóstol, ¿qué hace aquí? Ya debería estar arriba a su nombre, porque ya es perfecto ya. Pero ¿sabe por qué el Señor hasta aquí no nos ha perfeccionado? Una, porque todavía no es el arrebatamiento, ahí seremos transformados. Y dos, para que el Santo de Santos sea solamente Jesucristo. Aleluya. El Santo de Santos es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa santificación es continua. Ya conmigo, la santificación es continua. La santificación es continua. Santo Dios. A ver, voy a dar otro chancecito. Diga, la santificación es continua. La santificación es continua. Es decir, que continuamente vamos a ir siendo perfeccionados. Amén. Cada día. En Salmo 139, vamos allá al Salmo 139. Vamos a ir un poco a detenernos en las Escrituras. Y en el versículo 16, vamos a mirar ahí Salmo 139 y el versículo 16. Aquí el salmista, en su contexto, está entendiendo la presencia de Dios, está entendiendo que Él es omnisciente, según Hebreos 13:8, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Y Él está declarando de cómo el Señor lo vio mientras Él iba siendo formado en el vientre de su madre. ¿Ya lo tienen? Salmo 139, versículo 16. Desde el 15, para tomar un concepto mayor, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Mira el cuerpecito que va a tener aquí. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No habla de la tierra física, está hablando de la tierra de la matriz de su madre. Luego del 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En su libro ya estaban todas estas cosas de la vida de David. Pero me detengo en la primera línea del versículo 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos. Ya conmigo, embrión. ¿Qué es el embrión? Un embrión, anote, es un organismo o un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo. Entonces se da desde la fecundación hasta que adquiere las características morfológicas de la especie. En humanos, en este caso, se considera embrión desde la implantación en el útero hasta la 8ª semana de gestación. Ahora, en las primeras semanas, este embrión puede ser tan diminuto, tan pequeño, que puede alcanzar un metraje, un tamaño alrededor de 0.4 a 1 milímetro aproximadamente. Es decir, muy chiquitito, muy pequeñito, como una célula ahí, bien pequeñita ahí. Y ese embrión, está diciendo el salmista, vieron tus ojos. Es decir, escucha esto,
el Padre Dios empezó a mirar de ahí cómo el salmista en el vientre de su madre iba siendo creado. Aleluya. Yo no sé si usted entiende esa parte. Aleluya. Amén. Ahora vamos a leer en otra versión, desde el versículo 15, Salmo 139 en otra versión. Ponga atención porque esto no está en esta versión ahí en la Reina Valera. Dice ahí: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Ahí está más claro. Mientras iba siendo formado, ¿dónde? En la matriz de su madre. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Miren, los pensamientos está diciendo que son preciosos. Amén. Del Señor en sus pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque hizo un precioso y una preciosa que es usted. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, se aplaude a Cristo Jesús. El salmista sigue diciendo: ni siquiera puedo contarlos. ¿Quién va a contar las grandes maravillas del Señor? Creo que no acabaríamos nunca de lo que hizo desde el Bereshit hasta el Apocalipsis. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Aleluya. Ya sea en esta vida o en otra vida, Él estará contigo. Yo estaré con vosotros. Aleluya. Entonces Él nos observaba, Él estaba ahí pensando en nosotros. Amén. Él se detuvo ahí para poder plasmar incluso tu nombre. ¿Qué nombre ibas a tener? ¿Dónde te ibas a manifestar el Señor a través de tus padres? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor fue tan sabio? Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor te hubiera manifestado en la generación de Noé? Hubiéramos muerto ahogados. ¿Qué hubiera pasado si el Señor te hubiera manifestado en el tiempo de Jesús? Hubiéramos estado: crucifícalo, crucifícalo. O como aquellos fariseos: Señor, tira la piedra. Señor, ¿qué dices tú? Para tirar la piedra a aquella mujer. Wow. Pero el Señor es fiel. Aleluya. Amén, gloria a El Señor te quiso manifestar en esta generación, en esta tierra bendita de Perú. Aleluya. Y donde usted se encuentra, hermano, en qué país se encuentra, ahí el Señor, esa tierra también es bendita, hermano. Aleluya. Ahí te manifestó el Señor. Ahí quiso, y Él sabía cómo se iban a llamar tus padres. Y Él sabía en qué momento te ibas a arrepentir y entregar tu vida con lágrimas incluso. Aleluya. Ibas a venir, aleluya, porque Él te llamó, aleluya, a sus caminos. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Dice que nos observó. Y mientras se entretejía, dice, mis partes en la oscuridad de la matriz. A esto el hermano Job lo corrobora y lo describe con más detalles. Job capítulo 10, versículo 8 al 11. Job capítulo 10, versículo 8 al 11. Vamos a mirar qué dice la Escritura de cómo el Señor nos iba formando. Job está pasando un tiempo de dificultad en cuanto a su salud, y en medio de su experiencia él está conversando con Dios y le está diciendo estas palabras. Job capítulo 10, versículo 8 al 11. Vamos a leerlo. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hablando de su poder a la vez. Y luego te vuelves y me deshaces. Lo dice por la enfermedad que tiene, la sarna maligna. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver.
¿no me vaciaste como leche? Mire cómo está su cuerpo, hermano, con llagas, su cabeza hasta tiene postema, sus manos, hermano, están supurando líquido, hasta sangre está saliendo y él se sigue rascando con un tiesto. Entonces no me vaciaste como leche de una forma simbólica. En otras palabras, hermano, ya él está totalmente ensangrentado, casi todo su piel de tanto rascarse desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y como queso me cuajaste, estaba bien molido físicamente, me vestiste de piel y carne, pero en sí el que estaba detrás de ellos no era Dios, sino ¿quién fue? El enemigo. Él piensa que es Dios. Bueno, las escrituras dan a entender la humanidad de Job. Luego en el 11 dice, me vestiste de piel y carne. Anote, me vestiste de piel y carne. Ojo, la piel no es igual que la carne. Está hablando del cuerpo humano. No está hablando de la carne que usted compra en la vecina Panchita. Luego dice, y me tejiste con huesos y nervios. Aquí encontramos 4 cosas. Encontramos piel, carne, huesos y nervios. En otras palabras, encontramos el cuerpo humano de una persona. Anote, la carne en el cuerpo humano es la parte interior y sustancia blanda compuesta de músculos y grasa que se encuentra sobre la piel y huesos de una persona internamente. Eso es internamente. Ya no hablo del alma, hablo del interno físico. Luego la piel. ¿Qué es la piel? La piel es la parte exterior, lo que se puede visualizar. Sí, algunos dicen, mira mi cutis, toca mi cutis, dice, ahí está la piel. Y el órgano más grande del cuerpo, es decir, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, sirve muchas funciones importantes. Ahora, los nervios. Usted y yo, si no lo sabíamos, el ser humano tiene un número estimado de 7 billones de nervios. Este número incluye todas las fibras nerviosas que forman la red del sistema nervioso, que se extiende desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza en todo el cuerpo. Y hay más, hay nervios principales y se considera que hay 43 pares de nervios, 31 raquídeos y 12 craneales. Bueno, no vamos a estudiar biología, a su nombre. Pero así el Señor nos creó. Y también luego que sigue, ¿qué más? Y huesos, ahí está. El adulto tiene 206 y el niño tiene 204 huesos. A su nombre. Gloria a Dios. Miren, cuánto alaba la grandeza del Señor. Nos hizo completos. Nos hizo, hermano, aleluya, la coyuntura. Ahí entra todo, hermano. Ahí está todo dentro del cuerpo humano. Como Dios nos hizo. Los hermanos, los que están inventando crear robots, nunca le harán igual al hombre. Los que quieren, hermanos, hacer que el robot haga esto, haga lo otro, nunca le va a decir un te amo. ¿Por qué? Porque el único que pudo hacer al hombre con un corazón para amar es Dios. Solamente Dios nos puso sentimiento verdadero. Aleluya. Solo Dios, porque Él nos amó con un amor ágape en esa cruz a través de Jesús. A su nombre. Ahora el sabio Salomón también aportó algo diciendo en forma de pregunta allá en Eclesiastés 11:5 de cómo crecen los huesos en el vientre de una madre. Miremos ahí el libro de Eclesiastés capítulo 11 y en el versículo 5 dice ahí: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta o embarazada. ¿Quién sabe eso? Nadie, solo Dios. Ningún estudioso, hermano, ningún científico, ningún hombre que estudia biología, ninguna persona que
se adentra en la ciencia médica. Ni la OMS va a poder entender eso, de cómo se crean los 204 huesos ahí en el vientre de su madre, aquel niño, aquella niña, y ese niño fuiste tú, esa niña fuiste tú, aleluya. Iglesia de Jesucristo, Dios te hizo completo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y siervo, ¿por qué hay personas que son deformes? Le dijeron, Señor, ¿por qué ha nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Su padre? ¿Quién pecó? No es que haya pecado sus padres, sino que él nació así para que se vea la gloria de Dios. Es para que se vea la gloria de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? Aleluya. ¿Quién hizo al ciego? ¿Acaso no soy yo? Aleluya. Para que se muestre su gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Y para ver también la generosidad de los hijos de Dios, sobre todo cuando hay alguien que dice, dame un pan, dame un bocado de pan, dame un vaso de agua. Sí, para mostrar la generosidad, sobre todo de su iglesia. Ustedes es iglesia amada. Amén. Amén. Muy bien. Ahora Jesucristo dijo que todo el ser humano o el hombre vive por el hálito de vida, según Juan 6:63. Juan 6:63. El hombre tiene vida por el hálito de vida. Escucha esto, el hombre es tripartito. Amigo testigo, quiero que aprendas esto, con amor te lo digo. El hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. De ello está conformado, según 1 Tesalonicenses 5:23. Y en Génesis 2:7 ahí también lo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1:26. Y en el 2:7 dice, hizo Dios al hombre. Lo hizo, dice, del polvo de la tierra. Esa es la parte física representada en el cuerpo. Y sopló el hálito de vida, y luego dice, fue el hombre alma viviente o un ser viviente. Ese es el alma. Ahí están las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el hálito de vida, por el cual el hombre se moviliza. Si Dios retira su espíritu, el hombre dejaría de moverse. Y le voy a decir algo más, fuera como una máquina ahí. Ya no sirve, ya no serviría ya. Y si el Señor pensara solo en él, mire, si el Señor fuera egoísta, ¿qué pasaría con el hombre? Miremos Job capítulo 34, versículos 14 y 15. Job capítulo 34, se dice que Job, el libro de Job, con el personaje Job, fueron contemporáneos con Abraham en el libro de Génesis, que se escribieron ambos en ese tiempo, en esa época, aquellos libros. Job capítulo 34, versículos 14 y 15, mire lo que dice ahí. Hablando de Dios, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, ¿qué pasaría? Entonces toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si Dios pensara solo en él mismo y retirare de los cuatro cabos de la tierra su hálito de vida, ningún ser viviría, ni tanto el ser, en este caso animal, como también el ser físico, y un poquito más, aún los ángeles, porque todos viven por Él, todos vivimos por Él, somos de Él y para Él. Alabado sea Cristo Jesús. Por Él nos movemos, aleluya. Por Él todavía podemos respirar, aleluya. Respire profundo ahí. Es una señal que usted tiene el hálito de vida de Dios, aleluya.
Muy bien. Ahora, en Adán, él fue el primero que tuvo el hálito de vida. ¿Sí? ¿Quién fue el primero? Adán. Él recibió primero ese hálito de vida. Luego se le infundió a su esposa, Eva, para poder vivir. Ahora, en Cristo Jesús recibimos el hálito del Espíritu para sobrevivir en el mundo físico también y espiritual, sobre todo, por medio de Jesucristo. Primero por Adán tenemos la vida, pero ¿sabe qué? Adán murió. ¿Por qué? Porque así como él desobedeció y en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos serán vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Por Cristo Jesús, por el Espíritu que mora en ti y en mí, iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice Romanos 8:11. Ahí está la cita bíblica. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ya no habla del hálito de vida, ojo, está hablando del Espíritu de Dios, con E mayúscula está ahí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Para que usted le pueda entender mejor, lo voy a explicar más claro. El Espíritu de Dios fue que resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Y cuando usted haya partido y ya no esté aquí, ni yo tampoco, y muchos más no estemos aquí, y venga el día del arrebatamiento, el mismo Espíritu que dio vida a Jesús, ese mismo Espíritu nos dará vida también a nosotros, iglesia, y los que estén en pie serán transformados con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. A su nombre. Usted es tan precioso, hermanos. Voy a su mano, alabe a Dios un momento. Gracias, Señor, por darme vida. Y ahora Dios, gracias por darme tu Espíritu, Señor. Son dos cosas: el Espíritu del hálito de vida y el Espíritu de gracia. Aleluya. Ve, nos llamó a través de alguien que Él quiso usar. A través de alguien, puede ser que incluso haya sido divino, como mi caso, o humano, que alguien te invitó, alguien te predicó, o escuchaste en la radio, o alguien vino y te dijo: quiero compartirte algo de la palabra de Dios, y a través de ello usted se acercó a Cristo. Como ya les dije, algunas personas se acercaron a Cristo dentro del llamado del Señor que Él los hizo por una enfermedad, otros por problemas, otros por pruebas, otros porque ya le habían dado ya el ultimátum que se iba a morir, solamente tiene 3 meses, por favor denle calidad de vida, gracias, llévelo ya, que descanse. Y denle de comer de todo, hasta denle de comer triple si es posible. Pero sabe que en medio de ello el Señor ha hecho milagros. El Señor en medio de ello ha sanado enfermos. En medio de ello, aleluya, ha tocado vidas, cosas que los científicos ni la medicina puede con toda su tecnología, hermano. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, hermano, todo ello. En 2 de Tesalonicenses 2:14 dice: lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, alguien nos evangelizó. ¿Quién te evangelizó a ti? Tus hermanos, tus vecinos, tus padres, tus amistades, quizás en la universidad, quizás ahí en el colegio o en la academia, o cuando fueron a ver en tu trabajo de oficio, etc. Ahí fuiste tocado por el Espíritu de Dios. El Señor te convenció. No te convenció el que te predicó, te convenció el Espíritu de Dios. Amén. Sí, nos llamó para fomentar la paz, aún con las personas que no conocen de Cristo. Allá
en 1 Corintios 7:15 dice que el Señor nos llamó a paz. ¿A qué nos llamó el Señor? A paz. Y esto va para las personas que tienen sus parejas que no son cristianos, sea para un hombre o una mujer, si su esposo no es cristiano o su esposa no es cristiana. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. No tome esa línea, yo no voy a hablar de separación y tampoco quiero hablar de eso, sino que eso es lo que dice la Escritura simplemente. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ese término, resáltelo, a paz nos llamó Dios. ¿Sí? Ahora, si su esposo o cónyuge, si usted no es casado, no es cristiano, esa persona, por ejemplo, no lo deja venir al culto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si el esposo no es cristiano, la pareja no es cristiano, siervo? ¿Qué hago? Dos cosas: orar y actuar. Orar y actuar. Orar por él. Orar, buscar de Dios: Señor, toca a mi esposo. Hazle ver, muéstrale, revélate a sus vidas. Y si usted le pide de corazón, usted va a ver cómo su pareja o su esposo, Dios lo va a tocar, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Si usted lo quiere pedir de corazón, a su nombre. Y no por el bien de sus hijos, sino por el bien del mismo. Y por ese amor que ustedes se tienen. Cuando dicen amén. Orar, dentro de ello puedo hacer un ayuno, siervo, haga un ayuno, si quiere dos. Y Dios puede tocar ese corazón. Porque a veces, hermano, hay personas que dicen, no, yo sirvo a Dios y no a los hombres. Así que dejan al esposo ahí, lo dejan molesto, no lo hacen ni el desayuno, no lo ponen ni un agua y lo dejan ahí, que se las vea. ¿O se va? Me voy al templo, tengo una cita en la iglesia y para remate el pastor se llama Jesús, me voy a ver con Jesús, y tantas cosas dentro de ello. Y sabe que a veces los cristianos no actuamos con sabiduría, y por ello vienen los malos testimonios y vienen las habladurías contra la iglesia, porque la Biblia no dice que la mujer debe salirse sin estar sujeta a sus esposos. La Biblia no lo dice. La Biblia dice todo lo contrario. Si él no es cristiano y no lo deja salir, pues ahí en casa usted se puede quedar y ore por él. Ore y pídele: Señor, te pido por mi pareja, te pido, Señor, que tú lo cambies, lo toques. Ya sé que él se va, luego se emborracha, se acuesta con mujeres, pero tú lo puedes cambiar, Señor. Tú lo puedes transformar. Hay testimonios de hombres que fueron transformados por Dios y hoy son pastores. Hoy son siervos de Dios, que Dios lo ha cambiado, pero para ello tenemos que tener la paciencia, así como nuestro hermano Job. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que Dios nos cambie, para que Dios haga una obra en aquel varón, porque va a ser difícil, hermano. Es más fácil, hermano, que el hombre sea cristiano y que la mujer no sea cristiana. Es más fácil, creo. Pero cuando el hombre no es cristiano, ¿a dónde vas? O a la iglesia. Todo el tiempo en la iglesia, mejor quédate ahí con el pastor. Y empiezan a hablar cosas, hermano, terrible. Por eso digo, es más fácil que incluso sea más bien la esposa quien sufre, no el esposo, porque el esposo, bueno, lo va a sobrellevar, ¿no? Quizá le va a caer un sartenazo en la cabeza, un chichón ahí detrás de la puerta cuando pase. Por lo menos lo va a resistir. Pero imagínese un hombre machista, un hombre pegalón, un hombre insultativo, un hombre, hermano, que incluso viene de allá, de haber aprendido boxeo y también sumo. Imagínense cómo este hombre terrible. ¿Qué dice 1 Pedro 3:1? Asimismo,
vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Siervo, si él no se convierte, yo me separo. Espérate, no consiste que tú te separes. A su nombre.